Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de la sesión sobre las técnicas pictóricas. Como vamos un poquito lento, va a intervenir primero Jaime García Máiquez del Gabinete de Documentación Técnica y después vamos a hacer la interrupción para tomar un café. Luego seguiremos. Pues ya se ha nombrado ya un par de veces a Jaime García Máiquez y a Laura Alba, del Gabinete de Documentación Técnica, que van a hablar a continuación. Decía antes que el gabinete es un ámbito de investigación en el museo que tiene básicamente dos actividades. Uno es el apoyo a la intervención de restauración, es decir, para que los restauradores tengan toda la información posible antes de empezar y durante el proceso de restauración. Y también pues, el gabinete tiene una actividad de investigación vinculada muchas veces a la catalogación de los fondos del museo. Un proyecto como este pues, da lugar a intensas colaboraciones, como ya ha mencionado María, y vamos a escuchar lo que en el Gabinete de Documentación Técnica durante esos últimos años en relación con Murillo se ha estado haciendo. Jaime García Máiquez. Buenos días. Al relacionar taller e iglesia pretendíamos explicar el proceso creativo del artista tras el estudio técnico de algunas de sus obras. Soportes, dibujos subyacentes, pigmentos, cambios de composición, etcétera, y a su vez la repercusión en las obras, si las hubiera, de su ubicación original, en muchos casos una iglesia. Y aún más, entender la historia completa de una obra es, en primer lugar, de alguna forma, meterse en la mente creativa del artista en sus primeros dibujos exentos y, por último, tras un estudio técnico, rastrear la historia de los cuadros desde su exilio sevillana hasta hoy día. Esta conferencia, a tres bandas, a cuatro con la de María, serán nuestras primeras impresiones tras acercarnos al estudio de su técnica. El famoso autorretrato es también importante para nosotros. La imagen que un artista da de sí mismo acaba por tener tanto interés artístico como psicológico y técnico. La intensidad del rostro y esa mano saliendo de alguna forma del cuadro relacionan la labor intelectual con la material de la pintura, combinando el tono de nobleza moral del retrato propiamente dicho con la aparición en su base de los, llamémosle, aperos de trabajo. Lo agudo del juego de contrastes y lo sofisticado de su sencillez convierten a esta pequeña pintura en las meninas de Murillo. Sin ella, y sin saber que había fundado la Academia Sevillana, Murillo hubiera quedado intelectualmente un escalón por debajo de los grandes artistas de su tiempo. El pintor se excusa en la leyenda diciendo que lo ha pintado para sus hijos. Alguno piensa que se refiere a los alumnos de la Academia. En este sentido, resulta interesante que Murillo, retratado casi como un aristócrata, apele por el equilibrio entre los instrumentos de dibujo, clásico referente a la labor más creativa e intelectual de arte, y la paleta y los pinceles de la pintura. Es en ese equilibrio entre uno y otro donde se quiere situar el pintor, donde reside su eficacia y dignidad. Pero más interesante, si cabe, es que el autorretrato tuviera como destino sus hijos de verdad, como parece lo más probable documentalmente. Un autorretrato se cita entre los bienes de uno de ellos, pues vendría a demostrar que su mensaje no era para nada una pose, sino una autoafirmación de carácter íntimo, casi un testamento personal. Además, que quisiera retratarse no solo con los pinceles, sino con los instrumentos técnicos propios del dibujo, junto al papel con la representación de una pierna, un desnudo. Puede verse un compás de puntas secas, la regla de madera y el portalápiz con una sanguina muy bien afilada. Que quisiera retratarse con estos instrumentos le otorga a los rasguños o esquicios, como se llamaban entonces, una nueva dimensión. Los dibujos previos no eran para él una parte engorrosa, esforzada y deleznable del proceso creativo destinado a desaparecer, sino uno de los pilares en los que se debía sustentar el artista y en algunos casos incluso obras de arte por derecho propio. El autorretrato pintado para sus hijos, de carácter privado, familiar, nos demuestra que en definitiva desde el punto de vista más íntimo de su personalidad
Murillo llevaba el espíritu de la academia metido en la sangre. Tal como le hubiera gustado, quizás empezaremos a estudiar su técnica desde el principio a través de los dibujos exentos. Si rastreamos en sus dibujos estos utensilios científicos que aparecen en el autorretrato, como la regla o el compás, veremos que es frecuente encontrarlos, ya sea para marcar la escena, enmarcar la escena, como para hacer líneas de encaje, como la que se ve en la parte superior, digo un detalle, ya sea para trazar a compás el medio punto, el círculo del medio punto de la escena, en el centro exacto de la circunferencia puede verse aún el punto de la utilización del compás. Algunos de estos procedimientos pueden verse en las pinturas, lo que enfatiza más si cabe esa idea académica que no deja de ser más que una evolución de los viejos gremios, en la que el aprendizaje de las técnicas de dibujo ayuda al esquema de las composiciones en pintura. Al trazar el medio punto en el cuadro del bautismo de Cristo, en el centro exacto, encontramos en la radiografía que hay un punto, un hueco. Murillo se ayudó de una cuerda a la que sujetó un clavo que vendría a ser el centro exacto de la circunferencia. Con la utilización de la regla sucede lo mismo. Las precisas líneas de arquitectura en la curación del paralítico nos hablan de un primer dibujo posiblemente realizado con lápiz negro y repasado luego a pincel. Algunas de las líneas repasadas están en oscuro, otras tienen menos repaso, pero fijaros las repasadas en oscuro, y hay otras que están repasadas a laca roja, como estas de aquí o estas. No deja de ser un hecho excepcional que queremos destacar, sobre todo teniendo en cuenta que se ha encontrado en dibujos subyacentes en Murillo con laca roja, además de en este cuadro, en la Adoración de los Reyes Magos del Museum of Art de Toledo, en la Santa Justa y Rufina del Meadows, o en el San Agustín con la Virgen y el Niño del Museo de Bellas Artes de Sevilla, donde además se ha encontrado una cuadrícula realizada también con laca roja, tal como pusieron de manifiesto Balme Muñoz y Fuensanta de la Paz en su estudio técnico del Murillo joven. En la exposición podemos ver la utilización de regla nada más empezar. Para mantener la horizontal de las letras de la inscripción, Murillo trazó unas finísimas líneas al lápiz, como pueden verse incluso a simple vista. O aquí también en la parte baja, y aquí también un poco en la parte arriba para... Un ejemplo estupendo para estudiar el proceso creativo de Murillo desde el primer dibujo preparatorio hasta la obra definitiva nos la proporciona el Buen Pastor del Museo del Prado, pues además de la pintura conservamos dos dibujos preparatorios, el primero de ellos con un cambio de composición. Murillo dibujó a lápiz la escena tal como muestran los restos que pueden verse por todo el papel, ¿no? Después repasó a pluma las líneas del lápiz, dando por terminado seguramente el dibujo. Hemos borrado digitalmente todas aquellas líneas que pensamos que corresponden al cambio de composición que sufriría la figura de Jesús, a fin de poder contemplar con mayor claridad el primer dibujo ideado por Murillo. No debió satisfacerle el resultado y con trazo enérgico corrigió la posición del rostro, colocando el cordero entre la mirada de Jesús y el espectador. Realizando el mismo proceso digital podemos intuir cómo la idea de Murillo poco a poco iba tomando forma. La misma confusión de líneas que nosotros sentimos al mirar el dibujo del Prado debió sentirla él, y es muy posible que ello motivara el que hiciera un dibujo más, el que se conserva en el Louvre. Esta vez aclaratorio de la escena que definitivamente quería pintar. Su proceso en tres momentos es algo relativamente frecuente en los dibujos de Murillo. Lo primero que tendríamos la tentación de decir es que Murillo ha hecho caso omiso de los dibujos, a lo que nosotros habíamos dado tanta importancia, pero sería una apreciación errónea, tal como ha hecho notar Manuela Mena en el pequeño catálogo de Santander, y supongo que en el catálogo razonado de los dibujos de Murillo era lo mismo. En la radiografía
Podemos ver el cordero pintado en el lugar exacto en el que estaba situado en el dibujo. Con la reflectografía infrarroja podemos ver, en cambio, con claridad la mano izquierda. Aquí estarían los dedos, aquí el cayado. Volviendo al dibujo del Prado, quiero fijar la atención en otro recurso compositivo sobre el que quiero llamar la atención, las líneas de encaje. Murillo, antes y durante la creación del dibujo, iba encajando la escena. Aquí en detalle, además de la típica línea horizontal, esencial para situar la figura en el espacio y concretar el punto de vista del espectador, vemos dos líneas verticales a uno y otro lado. Aquí estaría una y otra aquí, que luego se pierde, se vuelve a encontrar aquí. Realizadas a lápiz, cuya función era la de controlar los límites de la composición en el papel y luego en el lienzo. Estos ejes o límites o señales se pueden rastrear en muchos dibujos de Murillo. Aquí lo veríamos y por aquí y otra vez en el centro de la composición. Lo que no es extraño para nada conociendo la historia del dibujo, las prácticas artísticas. Aquí pueden verse con más detalle. Se vuelve a ver el dibujo a lápiz repasado con la pluma y en parte también simplificado. Esta es la grafía típica de Murillo, los dibujos que demuestra, además de que creo que era diestro, una soltura cada vez más pictórica que puede relacionarse quizá con la evolución estilística de los cuadros. Si colocamos a escala 1:1 el dibujo y el cuadro del Buen Pastor, nos podríamos hacer la siguiente pregunta. Si para un dibujo mínimo situó ejes horizontal y vertical, ¿qué no haría para un cuadro mucho mayor? En la reflectografía infrarroja del cuadro hemos encontrado algunas líneas bastante precisas y un dibujo en seco, que es posible que correspondan con pequeños puntos como referencia espacial. Aquí habría uno cerca del cordero, otro, habría unas líneas por debajo por la parte baja en realidad del cuadro, y otro encima de la cabeza del niño Jesús, que no corresponden con nada del visible. El conjunto de estas líneas, seguramente haya más, vienen a marcar una especie como de perímetro de acción para luego acometer el dibujo subyacente propiamente dicho que veremos ahora. El dibujo subyacente en Murillo es un tema complicado. Ayer, yo no lo escuché bien, pero escuché la respuesta. Alguien me parece que le preguntó a Manuela Mena por el tema del dibujo y ella contestó muy bien diciendo que no hay dibujo, pero... y empezó a hablar de líneas de encaje, de perfiles en los contornos. Yo respondería lo mismo, quizá dándole la vuelta. Hay dibujo subyacente, pero a los que pretenden encontrar un dibujo subyacente al estilo de los pintores flamencos con sombreados o incluso al estilo de los pintores españoles de principios del XVII, hay que decirles que no. Como en las puertas del infierno de Dante, perder toda esperanza de encontrar una cosa así muy espectacular. Para los que se conforman con líneas de encaje, pinceladas de situación o de contornos, con pinceladas de dibujo, pintura al estilo de los pintores venecianos, del Greco o de Velázquez, habría que decirles que están de enhorabuena, pues esas sí las vamos a encontrar más o menos. No se puede separar en él dibujo y manchas de color y pintura, pintura y dibujo. Creo que, en primer lugar, existen esas marcas, esas señales en seco, y por otra una combinación de dibujo en seco y dibujo aplicado a pincel que iremos descubriendo a medida que nos acerquemos a la obra. El dibujo a pincel pues, se puede ver en el contorno de la pierna, aquí quizá en los dedos con una claridad mayor, después dibujo que creo que es en seco, en algunos detalles, y después con esa especie de dibujo-pintura como la extensión de la pata, incluso por debajo del vestido del niño Jesús. Bueno, aquí vemos lo mismo en detalle. Fijamos como el dibujo en seco
se pierde un poco más en el visible, y luego un dibujo que creo que es a pincel está como jugando casi con un color más en los perfiles y en la sombra. Frente a estos trazos hay pinceladas largas y decididas cuya soltura solo podríamos entender completamente teniendo en cuenta el encaje anterior de la figura en la escena, como es, entre otras, como esta pincelada larga de situación que de alguna forma sitúa lo que es el muslo del niño. Una vez hecha la introducción al dibujo subyacente de Murillo y antes de ilustrarlo con algunos ejemplos que hemos podido estudiar, me gustaría significar dos problemas que con respecto a su proceso creativo están absolutamente abiertos. Por una parte, la utilización de calcos. Si es evidente que la postura y posición de las manos, por ejemplo, es dependiente de en un San Agustín y en otro, las cabezas invertidas son prácticamente idénticas al mismo tamaño. Murillo utilizó para traspasar uno de los rostros el mismo modelo que el anterior. Utilizó calco. Que sepamos, no hay ningún estudio sobre este particular en concreto. Y el segundo tema es el de los bocetos. Aquí, aunque los veréis minúsculos, me ha parecido interesante colocarlos a escala para que un poco sabéis la situación de lo que son los cuadros de la National Gallery de Dublín y los bocetos, los 4 bocetos que se encuentran en el Prado y que hemos podido estudiar gracias a un convenio de colaboración entre el Museo de Dublín y el laboratorio de análisis del museo y nos han facilitado pues, desde pues las muestras que fueron a tomarlas hasta las radiografías de los cuadros. Ha sido de especial interés, como es natural, el estudio de las radiografías de aquellos cuadros de los que se conocen en el Prado los bocetos. Aunque a primera vista no existen grandes diferencias, a medida que se estudia la radiografía se empiezan a percibir pequeños cambios de composición, como se vislumbra una forma distinta. Tras de la silla creo que había una cortina por detrás del personaje del hermano mayor, del hijo pródigo, incluso otra cabeza de este personaje, donde se puede intuir incluso la oreja, pero la forma de la cabeza. En definitiva, existen cambios de composición que no se corresponden con los bocetos. En estos aparece en superficie, finalmente, lo que en el visible de los cuadros de Irlanda. Al ver la radiografía de donde es también idéntico el boceto del cuadro definitivo, al contemplar la radiografía, el cambio aún es mayor. Donde ahora veíamos las ruinas de una pequeña casa, casi una choza, se había pintado una edificación mucho más grande, quizá no tan apropiada para dar la sensación de pobreza absoluta y abandono del hijo. Y esto he escogido un detalle de los cuadros de los que no tenemos bocetos, donde vuelven a verse cambios de composición, como en los arcos, incluso en los personajes. Que los bocetos del Prado se correspondan con el visible de los cuadros de Irlanda y que estos tengan cambios de composición nos habla de que los bocetos quizá fueran en realidad recordatorios de composiciones trabajadas aparte. Esto sí que es importante para poder relacionar una cosa con la otra. Como he comentado antes, hemos tenido la oportunidad de estudiar algunos cuadros de Murillo relacionados con encargos concretos y que ahora se encuentran en la exposición. Desde el punto de vista de las prácticas artísticas, en ellos encontraremos los procedimientos de los que hemos venido hablando, llevados a puntos de extraordinaria calidad técnica. Este es el cuadro del Triunfo de la Fe. Y esta es su reflectografía infrarroja. En la parte baja del cuadro, aquí no sé si pueden llegar a verlo, he traído detalles, pueden verse unas señales como X o cruces, o encima de la cabeza de la representación de la fe, incluso intuyo una línea, quizá a lápiz,
que no tiene correspondencia con el visible. Si unimos todas las líneas en este sentido que hemos ido encontrando, también nos ayudan a entrever zonas en las que Murillo parecía haber dividido la escena y que me ha gustado mucho ver la exposición de María porque no habíamos concretado y efectivamente ya se ha basado por una, digamos, también intuición artística de separar en bloques y coinciden muchísimo con las que aparecen en seco en el dibujo subyacente. Está como separado en secciones del personaje principal, el grupo de devotos, la base, como la base de la nube. Nos podríamos hacer aquí la misma pregunta que antes colocando a escala 1:1 el dibujito. Eso que parece un píxel perdido en la galaxia es el dibujo colocado a escala del buen pastor. Y hacernos la misma pregunta retórica, si para un pequeño dibujo sitúa horizontales y verticales, ¿qué no haría para cuadros que miden más de 5 metros? Pero no esperemos aquí infinitas pequeñas líneas, sino un esquema esencial casi de eje X y de diagonales. Parece que Murillo, cuando tiene que ser minucioso, como en los dibujos lo es, y cuando tiene que pensar en grande, puede ser eficaz y resolutivo y solucionar el encaje con dos grandes líneas que estructuran la escena. Por una parte, lo ha dicho María, la línea del pilar y ella ha situado la línea de diagonal aquí, bueno, por una parte, la línea, vamos a ir por partes, la línea de la columna. No, las líneas verticales, he puesto la radiografía porque las líneas verticales han sido respetados cuando se pintaba, por eso tienen más alta densidad radiográfica, por eso se ven más oscuras. Es algo de lo que hablaremos más adelante. Y por otra, y esto es lo que María había colocado quizás junto al patricio, y yo he encontrado la línea, prácticamente en el mismo sitio, en la base del cabecero de la cama, incluso yendo por debajo de algunas cosas que luego incluso han cambiado de composición. En este cuadro, en esencia, sucede lo mismo. Por una parte, el eje lo forma la línea de la columna. En este caso, hemos encontrado la línea oscura en este lado de la columna, lo cual está muy bien porque, como ha dicho María, la columna cambió de sitio, pero ese eje es precisamente el único que permaneció igual, que baja un poco más. Y por otro, el eje del escalón que divide la escena entre un sitio y otro se contrasta mejor en la reflectografía infrarroja, pero puede verse incluso a simple vista en la sala. Se ve incluso la línea que va por la rebaba sin pintura de abajo del cuadro. Una vez realizadas estas líneas de situación, Murillo debió querer encajar elementos o espacios, digamos, más estructurales. El círculo donde estaba la Virgen y el niño en el sueño del patricio, la mesa del Papa, donde se ven algunas líneas verticales y bueno, la estructura general, digamos, del cuadrado, ¿no? Se ven líneas. O la estructura muy simplificada de la arquitectura que se ve por detrás, que incluso, no sé si la estáis viendo, ¿no? Que incluso se ve en el visible porque ha ido como trepando. La información técnica que podemos extraer del estudio del visible también es muy importante en Murillo por esta combinación que estamos hablando. Incluso en este caso me parece particularmente simpático que detrás del patricio parecemos intuir una forma como rectangular que podría ser el de un cojín sobre el que se apoyaba y que luego desapareció. Bueno, más líneas de encaje. Aquí quizás se pueda ver la madera que unía estas dos patas o cómo terminaba en principio, como es razonable, terminaba la pata de igual forma, de una forma redonda como las otras y no de forma rectangular como se ve ahora en el cuadro. Tras estas líneas grandes de composición,
Vamos a estudiar el minucioso dibujo subyacente de los detalles más importantes, como son casi siempre los rostros y las manos. Los pequeños toques oscuros de pincel que perfilan los contornos y que no tienen ninguna correspondencia con el visible, creo que pueden corresponder al dibujo subyacente, como son más líneas de las que se ve invisible que contornean el ojo, algunos perfiles, algunos detalles también en la oreja tienen una intensidad mayor o perfilando la parte superior del labio de la fe, ¿no? O en este detalle donde volvemos a ver muchas pequeñas pinceladas oscuras que no tienen correspondencia con el visible, otra vez en torno a los ojos. Alguna pincelada, este pelo, digamos, que sale por aquí, podría ser, como aparece en los dibujos, la prefiguración de lo que iba a ser la oreja. Que luego desaparecen en el visible. También tiene dientes, además de la Inmaculada, la Patricia. Este es el cuadro, un detalle del cuadro antes de la restauración. Más líneas de dibujo que casi podemos ver en visible por los descuidos o pequeñas infidelidades, ya sea queriendo o no, de la pintura con respecto al diseño. Es un dibujo, ¿no? Aquí pueden verse parte de las líneas, parte del refuerzo que hace aquí en visible con la nariz, pero estaba dibujado con anterioridad. Es un dibujo pardo-negro, un dibujo fluido, en este caso aplicado a pincel. Aquí vemos lo mismo que el contorneo del muslo del buen pastor, ¿no? Esta es la figura definitiva, pero en la reflectografía me parece intuir que el dibujo de la pierna podía ir por aquí. No sé si se ve con claridad. Y luego eso ha sido oculto, tanto el dibujo como la pierna, por el manto que le cae por la rodilla. Y dibujos más sueltos, menos cuidados, quizá de personajes secundarios, como uno de los fieles del segundo término de la Eucaristía, que fue dibujado en una posición más pequeño y más bajo, y luego ya pintado. Aquí se puede ya intuir, incluso en la reflectografía, las dos cabezas de mayor tamaño detrás. O personajes principales dibujados con un pincel más grueso y más libremente, como en el rostro de la Inmaculada de los Venerables, con sus cambios. Ya los ha contado María Álvarez, la dificultad que tuvo en algo tan expresivo, casi tan expresivo como el rostro, como en este caso iban a ser las manos. Pero puede verse el dibujo por trazos de dibujo a pincel bastante grueso por el rostro. Me ha parecido oportuno, ahora que estoy llegando al final, volver a relacionar los dibujos exentos con la forma de dibujar en las pinturas. La particular forma de hacer los ojos de los que habló ayer Manuela, que les llamaba ojos ciegos, me parece que era, hechos a través de un redondel, son los mismos que en definitiva se están viendo en aquí, ¿no? Se ve como un poco la almendra del ojo, son los mismos que se ven en el dibujo subyacente de la Inmaculada de los Venerables. Después hay cambios de composición que se ven con la reflectografía. No estoy muy seguro de me parecía intuir la mano de la Patricia aquí y cómo caía aquí esto, pero bueno, también podría ser, lo he puesto así como un ejemplo de los que dudamos nosotros y no tenemos certeza. O en este caso, que es muy bueno, de cómo el dibujo y la pintura están jugando la misma partida a favor del diseño y del color, a favor del cuadro. Hay trazos de dibujo en esta parte del rostro a pincel, o incluso a lo mejor el encaje de la oreja, que se está viendo también en el visible, una pincelada parecida a la que veíamos antes en la Patricia. Y después hay trazos de pintura que parece que están como apoyando el dibujo subyacente a lo largo de muchos detalles, en particular de este cuadro. O, por ejemplo, estos detalles en seco, que también están dados aquí, parece que
para que se vean y para que no se vean, pero realmente contrastan en la visión final y juegan un papel importante. Y es que Murillo, cuando empieza a aplicar las manchas de color, a pintar en definitiva, juega, o mejor dicho, cuenta con el dibujo. Por eso en muchas de las radiografías de sus cuadros podemos ver el contorno del dibujo, o lo que fue el contorno del dibujo en oscuro. El dibujo en las distintas fases de la capa pictórica fue casi siempre respetado y se ocultó en las últimas fases de la aplicación del color, o directamente incluso nunca fue cubierto. Su tono pardo oscuro funciona, claro, como dibujo, pero también como contorno o sombra. Lo vemos en oscuro en el infrarrojo por tener la mezcla pigmentos con considerable proporción de negro, como se puede ver aquí en los contornos. Lo vemos en oscuro en la radiografía porque la línea del dibujo fue más o menos respetada por las primeras manchas de color o por las distintas capas de color, oscureciéndose finalmente frente a sus límites a uno y otro lado, normalmente con colores que tenían cierta cantidad de blanco de plomo, es decir, que queda en oscuro, digamos, por contraste de capas aplicadas a uno y otro lado con más blanco de plomo. Los cambios, finalmente, en pintura, no tienen que ver normalmente con encajes muy importantes de la composición que tanto ha trabajado con anterioridad, sino con detalles que refuerzan la expresividad. No es de extrañar, por tanto, que encontremos cambios en los rostros y en las manos, que debido a su particular manera de trabajar se ven alternativamente en infrarrojo o en rayos X, o en ambos, como en este caso los dedos, ¿no?, que se ven cambiados, e incluso la posición del libro. Me parece que el proceso pictórico ha sido bien explicado e ilustrado por María Álvarez, por lo que termino enlazando con lo que ella acaba de decir. Es un ejemplo más donde el cambio de composición tiene una cierta nota de sentimentalismo. Solo tenemos esta parte de la radiografía, pero es suficiente para ver lo que os voy a contar. Murillo ha bajado la posición de la mano de la Virgen y del niño, acercando aún más el pan que ofrece al grupo de pobres sacerdotes. Su sensibilidad dulce, su simpatía casi rococó, la importancia que le concedió a la formación académica hacían de Murillo un maestro excelente para comenzar el siglo XVIII. Su suerte crítica posterior, sobre todo a principios del siglo XX, es otro tema de investigación que no viene al caso, pero que no puede restar unos logros técnicos y estéticos y cuestionable, como hemos visto. Muchas gracias.